Aventureros y aventureras, comienza un viaje por todo el mundo, un viaje tras la búsqueda de la lanza del destino. Comienza nuestra búsqueda a lo largo de todo el mundo tras las huellas de la lanza que quedó enclavada en el costado de Jesús. Comenzamos. El evangelista Juan, en el capítulo 19, versículos 33 a 37, nos relata el momento en que Jesús se encuentra agonizando en la cruz. Su última frase es: Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba implorando un salmo, estaba rezando antes de morir. En ese momento exhala su último aliento y se produce la muerte de Jesús. Nos continúa indicando Juan como un centurión romano que se encontraba allí, directamente con su lanza la ensarta en el costado de Jesús, en el costado izquierdo, para asegurarse de que Jesús se encontraba muerto. Y es que esto es algo bastante anómalo, ya que durante toda la historia, para que se garantizase que el crucificado estaba muerto, directamente los romanos lo que hacían era martillearle las piernas con un enorme mazo, partiendo así las piernas del reo, muriendo por asfixia, por ahogamiento, ya que no se podía estirar cuando se encontraba en la cruz. Esto no ocurre en el caso de Jesús, y es que probablemente Jesús ya se encontraba muerto y no es necesario que efectivamente le sean partidas las piernas. Es por eso por lo que directamente se le clava una lanza en el costado de Jesús. Tiempo después sería el evangelio apócrifo de Nicodemo quien va a poner nombre a este centurión romano, y lo va a llamar Cayo Casio Longinos. En el momento en que se produce este ensartamiento de la lanza dentro del costado de Jesús, va a emanar abundante sangre mezclada con agua, y esta será salpicada directamente en los ojos de Cayo Casio Longinos, que al parecer estaba, si no ciego como un topo, bastante próximo a esto. El milagro ocurre aquí, y es que Cayo Casio Longinos recupera su vista, ve perfectamente, y parece ser que a partir de este momento Cayo Casio Longinos se haría cristiano y empezaría a predicar la palabra de Jesús. Ahora bien, ¿qué ocurrió con esa lanza? ¿Qué ocurrió con la lanza de Longinos? ¿Qué ocurrió con la lanza que se clava en el costado de Jesús? Lo más probable es que esta lanza fuera directamente llevada posteriormente a una armería romana. Allí se quedaría, ahí estaría durante un periodo de tiempo probablemente. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿alguien salvó esta lanza de ser confundida entre el resto de las lanzas de la armería? En el año 70, Jerusalén es directamente arrasado por parte de los romanos debido a la revuelta judía, y no quedaría prácticamente piedra sobre piedra en Jerusalén. Los romanos arrasaron totalmente la ciudad. ¿Fue salvada la lanza? Cuando nos dirigimos a Roma, podemos observar el arco de Tito, donde se halla el tesoro robado por parte de los romanos en Jerusalén, especialmente la menorá. Nos cuenta la leyenda cómo entre los siglos II y III el comandante de la legión romana de Tebas, Mauricio, parte directamente con la lanza desde Egipto hasta las Galias, hasta la zona sur de Francia, hasta la zona más o menos del sureste de Francia. Allí comenzarían grandes batallas donde finalmente serían victoriosos. Parece ser que el superior de Mauricio trató de evocar a los dioses, garantizando el agradecimiento a estos a través de una serie de sacrificios, de una serie de actos totalmente paganos que iban en contra de la fe de Mauricio, que era cristiano. Se produjeron varios sacrificios y Mauricio se negó a ello. Por eso su superior ordenó directamente acabar con su vida. Parece ser que Mauricio consiguió, antes de que esto ocurriese, que esa lanza que él portaba, la lanza que fue llamada a partir de ese momento de San Mauricio, llegase de nuevo a Roma. Pero esto es un pequeño paréntesis que tenemos, y es que no sabemos si esta historia es o no cierta. Lo que sí que es cierto es que a esta lanza se le acabó llamando la lanza de San Mauricio, y esta lanza, por tanto, terminaría en Roma. Volvemos, no obstante, después a esa época, el momento en que Tito arrasa Jerusalén en el año 70. Si dejamos de un lado la leyenda de San Mauricio, cuya epopeya y cuya historia viene representado en ese famoso cuadro del Greco, de Doménicos Theodopoulos, podemos continuar desde ese año 70 después de Cristo con la revuelta de Jerusalén, con la destrucción de Jerusalén, la destrucción, por tanto, del templo de Herodes. Parece ser que unos seguidores de Jesús en algún momento se harían con la lanza y la guardarían secretamente, y así fueron pasando los años.
Con el transcurrir de los años, y ya nos remontamos a ese siglo IV aproximadamente, el momento en que Constantino el Grande cristianiza el Imperio Romano, y es que Constantino tiene la visión directamente antes del fragor de la batalla de una cruz que le viene entre los cielos y una voz que le indica: con este signo vencerás. Es por eso por lo que adopta la cruz y el nombre de Jesucristo como símbolo del Imperio Romano y cristianiza así al Imperio Romano. Pues bien, la madre de Constantino, Helena, una mujer octogenaria, decide ir a los santos lugares, a Tierra Santa, para encontrar pruebas arqueológicas de la existencia de Jesús y aquellos elementos que sirvieron para dar muerte y causar la pasión de Jesucristo. Así, Helena, con un contingente romano, se desplaza directamente a Tierra Santa y llega a Jerusalén. Y empieza a hacer una labor totalmente de investigación, casi detectivesca. Empieza a preguntar por el lugar en el que Jesucristo, del que tanto se hablaba allí, fue crucificado. Así Helena, después de investigar, llegaría finalmente a lo que hoy en día es el punto de la iglesia del Santo Sepulcro. En aquel momento no había ninguna iglesia, era un templo dedicado a Venus. Así que Helena y el resto del contingente que llevaba consigo comienzan a excavar cada vez más y empiezan a encontrar cosas. Empiezan a encontrar cosas dentro de una cueva a la que han llegado. Clavos, se cuenta que una lanza, 3 cruces, la corona de espinas. ¿Son estas las reliquias auténticas de Jesús? Directamente Santa Helena se pregunta cuál de las 3 cruces es la auténtica. Hay 3 cruces, ¿cómo saber cuál es la auténtica de Jesucristo? Obviamente una sería la de Jesús y las otras 2 la de los 2 ladrones. Ahora bien, ¿cómo hacer la prueba? Directamente encuentran a una persona tullida por allí, se habla incluso que estaba moribunda o casi muerta, y la colocan en las 3 cruces. Pues bien, en aquella en la que se recupera totalmente, estaba claro, esa era la cruz de Jesucristo. Parece ser que Helena envía directamente a Roma tanto la corona de espinas como los clavos. Las cruces las deja allí, si bien es cierto que también parece ser que envió ciertas astillas, ciertas partes de las cruces también a Roma. Y por alguna razón que no entendemos, y esto es algo que no encaja, la lanza que encuentra Helena, probablemente esa lanza de Cayo Casio Longinos, la mantiene en Jerusalén. Allí se queda. ¿Por qué? Nos preguntamos. Una duda que todavía asola nuestra hipótesis. Nuestros pasos a través de la iglesia del Santo Sepulcro nos llevan directamente a la cripta de Santa Helena, el lugar donde la madre de Constantino hizo el gran descubrimiento. Es por ello considerada la patrona de la arqueología. Por tanto, Constantino el Grande recibiría 2 clavos. Uno de ellos lo utilizaría para ensartarlo en una corona. El otro lo utilizaría para crear una lanza, la lanza de Constantino. Por lo tanto, tenemos en Jerusalén una lanza, y por otra parte, Constantino posee otra. Constantino fundaría la ciudad que lleva su nombre, Constantinopla, la actual Estambul. Allí se dirigiría con su lanza, y esta lanza, la lanza de Constantino, se quedaría justo allí, en Constantinopla. Años después, en el 570 después de Cristo, se cuenta que en Jerusalén un hombre llamado Antonino di Piacenza encuentra dentro de la iglesia de Sion de Jerusalén una lanza y la observa como tal. Es la primera fuente escrita que tenemos de que efectivamente hay una lanza que se venera en Jerusalén. Probablemente esa lanza que dejó allí Helena, probablemente esa lanza original de Longinos. El problema ocurrió unos años después, en el año 614 después de Cristo. Se produce una tremenda invasión de Jerusalén por parte de los persas. En la tratativa de salvaguardar la existencia de la lanza, esta es partida, se parte por accidente. La punta sería enviada a Constantinopla y el asta de la lanza directamente se quedaría en Jerusalén unos años. Posteriormente iría también a Constantinopla, pero de momento tenemos el asta en Jerusalén, la punta de la lanza original de Longinos en Constantinopla y la lanza de Constantino hecha con el clavo de Jesús allí, en Constantinopla.
Con el correr de los años se va a actualizar la fundación del Imperio Romano Sacro Germánico, fundado por Carlomagno. En ese año 800, Carlomagno se va a hacer con una lanza, y es que, como consecuencia del 25 aniversario de su reinado, el Papa del momento va a regalar a Carlomagno una lanza, y el Papa indica que esta lanza es la lanza del Señor, es la lanza que atravesó el costado de Jesús. Sin embargo, esta lanza que se va a hallar en poder de Carlomagno no es otra, parece ser, sino la lanza de Constantino, y es que el Papa indica que esa lanza igualmente era llevada por parte de Constantino, y la lanza que sabemos que Constantino tenía era la lanza que se hallaba en Constantinopla, la lanza donde se encontraba el clavo, la lanza donde el clavo había sido fundido en este. Por tanto, a Carlomagno se le hace entrega de esa lanza llamada la lanza de Constantino. Por los avatares de la historia se trasladaría, por lo tanto, desde Constantinopla hasta directamente Alemania, donde se encontraba Carlomagno. Parece ser que a partir de este momento, todas las batallas que va a realizar Carlomagno utilizando como estandarte la lanza, esa lanza que empieza a llamarse del destino, garantizan la victoria. Quien poseía esa lanza tenía la victoria, ganaba todas las batallas. Por eso algo tremendamente lamentable ocurre en el año 814, y es que se cuenta que Carlomagno, montado a su caballo, cruzando un arroyo, se le cae la lanza. Y esto es visto como un signo totalmente de mal fario, de mal augurio. Poco después, Carlomagno moriría. Había perdido la lanza, se le había caído. La lanza del destino había marcado el destino de Carlomagno. Cuando la había poseído, había conseguido todas las victorias. Cuando se le había caído, el mal fario había hecho que Carlomagno muriese. En el siglo X, la lanza formaba parte del tesoro sajón británico. Fue vendida por parte del rey, al conde italiano, y este se la regaló directamente al rey Rodolfo de Borgoña, que hizo un trato con Enrique I de Alemania, Enrique el Pajarero, fundador de la Casa de Sajonia. El pacto fue: entrégame la lanza, le indicó Enrique I, y te daré todo el cantón de Basilea, en Suiza. Y esto fue lo que ocurrió. Todo el cantón de Basilea pasó a manos del rey Rodolfo de Borgoña. El hijo de Enrique I, el Pajarero, obtuvo grandes batallas también gracias a la lanza, y es que se dice que previamente a una de las grandes batallas se encontró rezando ante la lanza y consiguió la victoria de esta forma. Este rey, Otón I, entregó una réplica como símbolo de buen fario al rey de Polonia. Polonia se estaba fundando en este momento, a Boleslav. Le entrega una lanza prácticamente parecida, casi igual a la lanza de Constantino, a la lanza del destino, a la lanza también llamada de San Mauricio, una réplica exacta para Polonia, que hoy en día de hecho podemos observar en Cracovia, en el castillo de Cracovia. Aventureros, hemos llegado al Castillo Bagel, el lugar que se encuentra situado sobre la colina Bagel, justo en los alrededores del centro de Cracovia. Vamos a poder ver una réplica de la lanza de Longinos, la lanza de San Mauricio, cuya original se encuentra en Viena, la supuesta lanza que alcanzó el costado de Cristo cuando el centurión Cayo Casio Longinos, en el momento de la crucifixión, comprobó si Jesús estaba o no muerto. La lanza llegó en el año 1000 aquí a Polonia, fue un regalo del soberano alemán Otón III a Boleslao I de aquí, de Polonia, y es considerado como probablemente el mayor tesoro que encontraréis aquí en el Museo de la Catedral, la lanza de San Mauricio. En el siglo XI, Otón III, también emperador alemán, hizo algo que todavía no se entiende, y es que mandó recubrir gran parte de la lanza con una cubierta de plata. Y en esta cubierta de plata se indicó que esta es la lanza del Señor, que esta es la lanza
de San Mauricio, y así es llamada en ese recubrimiento de plata que tiene la lanza. Cuando hoy en día la observamos, podemos ver que ese recubrimiento de plata ya no es objeto de vista a los ojos, sino que directamente observamos cómo hay otro recubrimiento de oro que fue puesto sobre este recubrimiento de plata primigenio. Otros grandes líderes del Imperio Germánico, como por ejemplo Federico I Barbarroja, también poseyó la lanza del destino. Posteriormente, también esta sería poseída por Federico III, quien mandó que directamente la lanza del destino fuese llevada a Nuremberg. Allí reposaría más o menos en torno al siglo XIII hasta 500 años después. Algo ocurriría en ese momento. En el año 1340, Carlos IV ordena poner esa placa de oro que vemos que recubre gran parte de la lanza sobre la propia placa de plata. No entendemos muy bien por qué, pero añade una inscripción: lanza y clavos del Señor, lancea et clavus Domini, la lanza y los clavos de Cristo. Y hoy en día podemos observar claramente como justo dentro de esta lanza, religada con una serie de alambres, hay lo que parece un enorme clavo. Sin embargo, se ha descubierto recientemente que no es un clavo romano, no es un clavo en sí, es más un perno, es un pasador. Y además podemos observar una serie de medallones, en concreto 3, que tiene este perno, 3 medallones con sendas cruces. Y microscópicamente, prácticamente en una de ellas podríamos observar algo que se parece a un pez. Un pez, el símbolo de los primeros cristianos. Es decir, esto podría atestiguar que al menos ese perno, que al menos ese medallón, sí que sería del siglo I, el momento en que los cristianos, para identificarse entre sí, solían dibujar peces que hacían referencia al cristianismo. Y justo al lado del pez, una I y una R. ¿Jesus Rex? ¿Quién sabe? Por lo tanto, llegados a este punto, encontramos que en Nuremberg se encuentra la lanza de Constantino, la llamada lanza del destino, la lanza del clavo. Por otra parte, si recordamos, en Constantinopla todavía se encuentra esa punta de la lanza y el asta de la lanza, la de Jerusalén, probablemente la original que quedó ensartada en el costado de Jesús. Tenemos que retrasarnos 300 años para encontrar una nueva lanza que va a aparecer en este momento para la historia, la lanza de Antioquía. Para ello, por lo tanto, tenemos que hacer un viaje. Tenemos que viajar directamente a Armenia para encontrar la ubicación de esa famosa lanza de Antioquía. Y ante nuestros ojos el monte Ararat, el Agridagi, el lugar donde quedó encallada el arca de Noé. Y es que este lugar evoca al Génesis, el lugar donde todo comenzó. Cruzamos Ereván, nos dirigimos directamente hacia Etchmiadzin, el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa Armenia. Y fijaros qué curioso, encontramos los 3 Reyes Magos. Pero, ¿dónde está Baltasar? ¿Dónde está el Rey Negro? Una lanza, un misterio. Nuestra búsqueda de la Santa Lanza en Etchmiadzin, lo que es considerado como el Vaticano armenio, el cénit de la Iglesia Apostólica Armenia. Pues bien, aquí, en los museos de este lugar, se halla una lanza que pugna igualmente por ser la auténtica lanza que se incrustó dentro del costado de Jesucristo. Pues bien, ¿cuáles son los indicios? ¿Por qué la lanza sagrada se haría de encontrar aquí, en Armenia, y por qué los armenios aseguran que la suya es la auténtica? Lo que nos cuentan es que al principio, tras la muerte de Jesús, años después, tanto San Judas Tadeo como San Bartolomé se dirigieron aquí a Armenia y trajeron con sí la correspondiente lanza, la punta de la lanza sagrada que estuvo dentro del costado de Jesús, clavada así por Cayo Casio Longinos. Esa sería la razón por la que en un principio la lanza sería llevada a Yevar, un primigenio monasterio, y finalmente aquí, a este santuario. Ahora bien, también he leído
que efectivamente existe una leyenda de las cruzadas, donde nos cuentan que en el año 1098, durante la primera cruzada, en el asedio de Antioquía, sucedió algo, y es que los cristianos estaban desesperados porque iban a ser vencidos por parte del Islam. No había forma de conseguir ganar esa batalla. Pero uno de estos cruzados, un hombre llamado Pedro Bartolomé, tuvo una inspiración de San Andrés, quien le dijo que debían de excavar exactamente debajo de la iglesia de San Pedro en Antioquía. Efectivamente, durante un día completo, las tropas cristianas comenzaron a excavar de forma intensa. Allí no encontraron nada, y cuando estaban desesperados, en ese agujero, en esa zanja, se metió directamente este cruzado Pedro Bartolomé y salió de ella con la lanza, la conocida lanza de Antioquía, conocida con este nombre no solo porque fue descubierta en Antioquía, sino porque además ello inspiró a los cruzados y finalmente vencieron esa batalla. El asunto es que este Pedro Bartolomé a continuación continuó teniendo una serie de visiones tal vez un poco extrañas, y empezó a dudarse de si efectivamente Pedro Bartolomé decía o no la verdad. El caso es que para demostrar que era certero en sus afirmaciones, aceptó atravesar un pasillo de fuego por todas partes, una enorme hoguera, y si decía la verdad no le pasaría nada. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente no murió en ese primer momento, pero fruto de las quemaduras en los días siguientes falleció. También nos cuentan, por tanto, que esta lanza de Antioquía por algunos avatares sería traída aquí, a Armenia, justo para enlazarla con la historia que hemos contado anteriormente y finalmente traída aquí desde Yebarz hasta el santuario de la Iglesia Apostólica Armenia. En el interior del museo podemos observar, por lo tanto, esta lanza, que efectivamente los expertos han dicho que no tiene forma de lanza romana, más bien parece un estandarte romano o en su caso una lanza judía, pero no la típica lanza romana del siglo I. Por tanto, hay bastantes dudas de si esta es la auténtica lanza que se clavó en el costado de Jesús, a pesar de que aquí todo el mundo asegura que efectivamente ellos tienen razón y que la lanza que se encuentra en Armenia es la auténtica. ¿Cómo conjugar, por tanto, ambas leyendas? El hecho de que los armenios indiquen que fue Judas Tadeo quien años después de la muerte de Jesús se trajera la lanza aquí, con el hecho de que de Antioquía llegase aquí en el año 1098 en adelante, los años sucesivos. Tenemos varias hipótesis. O bien en un primer momento la lanza fue traída por Judas Tadeo aquí a Armenia, después por avatares que no conocemos llegase de nuevo a Antioquía y por avatares que desconocemos igualmente fuese traída una vez más aquí a Armenia. Otra opción sería que directamente la leyenda de Judas Tadeo fuese totalmente falsa y que esta fuese la lanza de Antioquía, que fuese directamente traída desde Antioquía hasta Armenia en torno al siglo XI aproximadamente o siglo XII. O también la posibilidad de que todo este asunto de la lanza de Antioquía sea algo sin demasiado rigor científico o histórico y la lanza que se encuentra aquí sea directamente la lanza traída por parte de Judas Tadeo y que desde prácticamente el siglo I hasta hoy se encontrase aquí en Armenia. Lo cierto es que no lo tenemos, parece que es una contradicción, un sinsentido constante, pero lo cierto es que aquí, en Esmiacín, se encuentra lo que los armenios dicen que es la Santa Lanza. En el Museo de Esmiacín vamos a encontrar un pedazo del Arca de Noé. Este trozo de madera petrificado debería de corresponder al arca encallada en el monte Ararat. Asimismo podemos observar una pequeña astilla de la Vera Cruz. Lo realmente curioso es que, posteriormente, después de la muerte de Pedro Bartolomé, esta lanza sería enviada al emperador de Oriente, al emperador bizantino, el cual se preguntaría, bueno,
yo ya tengo la punta de la lanza y el asta. ¿Qué me están aquí enviando? Aún así la aceptó. Por lo tanto, en este preciso instante tenemos en Constantinopla la punta de la lanza, probablemente la original, la de Longinos, el asta de esa lanza y finalmente la lanza de Antioquía, todas reunidas ahí en Constantinopla. No entendemos cómo posteriormente y por determinados avatares probablemente esa misma lanza de Constantinopla acabaría llegando a Armenia, a Ereván, a Etchmiadzin. Tiempo después, en el año 1241, los cruzados invadirían Constantinopla, se harían con ella, igualmente conseguirían obtener la punta de la lanza, y esta punta de la lanza sería enviada a Luis IX de Francia. Este haría que se construyese la espectacular Santa Capella, la Santa Capilla, para albergar la punta de la lanza de Longinos y para albergar asimismo la propia corona de espinas. Allí se encontrarían ambas. En el año 1453, Constantinopla es invadida esta vez por parte de los otomanos. Por lo tanto, el sultán se hace con el asta que todavía se encuentra allí en Constantinopla, el asta de la lanza, y hace un pacto con el Papa Inocencio VIII. El Papa Inocencio VIII, que tenía secuestrado al hermano del sultán, llega a un acuerdo con el propio sultán. El Papa mantendrá retenido al hermano del sultán y este, en contrapartida, le enviará el asta de esa lanza original de Longinos. Pues bien, esta asta sería incrustada directamente en uno de los pilares que mantienen en pie el crucero de la Basílica de San Pedro, donde al parecer todavía se mantiene hasta la fecha actual. La polémica tumba de Inocencio VIII nos deja a todos sin palabras. Primero por la indicación de Novi Orbi Suo Aevo Inventi Gloria. Suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero si Inocencio VIII murió antes de que Colón partiese hacia América. Pero no solo eso, sino por haber sido el Papa que consiguió la lanza que se clavó en el costado de Cristo, como bien referido en su propia lápida. Pero la sorpresa llega cuando nos fijamos en la estatua de Inocencio VIII. ¿Acaso no porta en su mano una lanza? ¿Pero no es este objeto la propia lanza de Antioquía? ¿La lanza que se guarda en Etchmiadzin, en Armenia? Tiene exactamente la misma forma. ¿Cómo es posible? Avanzamos en el tiempo. A principios del siglo XIX, Napoleón entra en escena. Napoleón empieza a conquistar gran parte de Europa, y en ese preciso instante hay un enorme miedo en Nuremberg a que la lanza del destino, la lanza de Constantino, sea robada por parte de las tropas de Napoleón. Por eso, la lanza va a ser enviada desde Nuremberg hasta Viena, para que en Austria se garantice la protección de la lanza. Por lo tanto, y entrados ya primeros del siglo XX, nos encontramos con que la lanza del destino, la lanza de Constantino, por lo tanto, se halla justo en Viena. La punta de la lanza de Longinos se encuentra en la Santa Capelle de París. El asta de la lanza de esa punta se halla en una columna del Vaticano. En Polonia se encuentra desde el siglo X aproximadamente esa primigenia lanza réplica de la lanza de Constantino, la réplica de la lanza. Y por otra parte, en Armenia se halla la lanza de Antioquía. Este es el mapa de las distintas lanzas que se dan en Europa. La de Viena, la de Polonia, la punta de la lanza en Francia, el asta en el Vaticano y la lanza de Antioquía, probablemente en Armenia. Es la hora de viajar a Viena. En el año 1910 cuentan que un pintor de acuarelas bastante mediocre se pasaba el tiempo en el Palacio Hofburg de Viena, probablemente resguardándose del frío del exterior. Esos inviernos fríos, podemos imaginarnos a este pintor observando impacientemente y casi de manera compulsiva la lanza del destino. Ese pintor mediocre, de hecho, sabía que esa lanza había sido inspiradora de los principios fundamentales de los caballeros teutones. Habían forjado esos principios de caballería de su infancia, de sus sueños principales. Y algo empezó a germinar en la mente de este pintor. Principalmente porque fue rechazado en la Academia de Bellas Artes. Él seguía obsesionado, no obstante, con su lanza. El rechazo a la lanza
Por cierto, casi se me olvida, este pintor era Adolf Hitler. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diese... Hitler era un apasionado de Wagner. Le encantaban esas obras de Wagner llenas de pasión, llenas casi de misticismo. Por ejemplo, la obra del Parsifal. En esta obra, donde aparece esa lanza del destino, esa lanza que había sido llevada por parte de los grandes héroes que le gustaban a Hitler, de Otón I, de Barbarroja. Hitler quería a cualquier precio esa lanza. Así comienza en 1938 la conquista relámpago de Europa por parte de Hitler. Y lo primero que hace, el momento de firmar el Anschluss, es decir, ese tratado de adhesión de Austria a Alemania, es dirigirse a Viena, aclamado directamente por parte de las masas. Y allí, lo primero que va a hacer es ponerse en posesión de la lanza del destino. Allí encarga que sus soldados en el Palacio Hofburg, el Palacio de los Habsburgo, directamente se hagan con la lanza del destino y se la lleven a Nuremberg, a su lugar primigenio, al lugar en el que durante más de 500 años se había encontrado. Se deposita en la cripta de la iglesia de la capilla de Santa Catalina. Allí va a encontrarse la lanza aproximadamente durante un par de años. Así, en 1940, y fruto del correr de las hostilidades, Adolf Hitler decide que la lanza del destino sea llevada directamente al castillo de Nuremberg, en concreto a un sótano que ha sido excavado a 24 metros de profundidad, totalmente cerrado, hermético, blindado, al cual solo se podía acceder a través de un túnel que comunicaba con el garaje de una casa del siglo XVIII. Esta era la única forma de entrar en ese búnker que había sido diseñado no solo para dejar parte del tesoro de los Habsburgo, sino también la lanza del destino. Así, el 13 de octubre de 1944, en plena guerra mundial, en plenos bombardeos a la ciudad de Nuremberg, una bomba va a caer justo sobre esa calle Odesen, donde se encuentra la entrada al túnel que nos va a dar lugar a la lanza de Longinos, y vuela directamente la casa. Solo queda al descubierto una enorme puerta blindada que da acceso a un túnel. Por primera vez, la puerta secreta queda al descubierto. Así, el 30 de marzo de 1945, Hitler, ante el temor de que se pierda la lanza, ordena el traslado de esta y de parte del tesoro de los Habsburgo directamente desde el castillo de Nuremberg a la plaza Planier, en concreto a la escuela donde debería de ser guardada. Los soldados de Hitler entran en el castillo de Nuremberg, acceden a la cámara donde se encuentra la lanza y el resto del tesoro, y se confunden. Y es que al lado de la lanza había un objeto que era llamado la espada de San Mauricio. Los soldados confunden la espada de San Mauricio y la lanza de San Mauricio, y se llevan directamente la espada de San Mauricio, dejando allí en la cámara acorazada la lanza del destino, la lanza de Constantino, la lanza de San Mauricio. Un mes después, la ciudad de Nuremberg está rodeada por parte de los aliados. Patton, el general Patton, sabía de la importancia de la lanza del destino, ya que simbólicamente podría, quién sabe si, hacer resurgir de las cenizas a ese imperio alemán, al Tercer Reich. Por eso su obsesión del general Patton de hacerse con la lanza, de encontrarla a cualquier precio. Y en ese momento entra en escena un hombre particular, Walter Horn. Walter Horn era un alemán al servicio de los aliados que interrogaba directamente a los soldados nazis. ¿Cómo era esto posible? Walter Horn era un hombre bastante culto, se había licenciado y había hecho un doctorado en Historia del Arte, y él estuvo a punto de ser reclutado por parte de los nazis. Él no quería. Él se exilia y se va directamente a Estados Unidos, donde es reclutado para ser traductor en los interrogatorios en toda la zona de Bélgica ante los soldados nazis. Por ello, Walter Horn se encuentra con los aliados, y Walter Horn, concretamente siendo objeto de interrogatorios al resto de los soldados nazis, cuando estaba interrogando a estos soldados nazis, obtiene confesiones por cuanto esa lanza del destino había sido arrojado al río Salzburgo. Esto no había sido posible, no se lo podía creer, porque él sabía lo que era ese objeto. Y uno de los soldados le reconoce a Walter Horn que esa lanza todavía se encuentra allí, en el sótano del castillo de Nuremberg.
Walter Horn emitiría un informe que sería directamente emitido a Patton, y el general Patton va a poner al mando a Walter Horn de la compañía C, que va a ser la que va a entrar directamente en Nuremberg el 20 de abril de 1945, para que no solo entren en la ciudad, sino que accedan al castillo de Nuremberg y se hagan con la lanza del destino. En un primer momento, cuando llegan a la puerta donde se encuentra el túnel, que está todo totalmente tapado por escombros, no sin demasiadas facilidades consiguen hacerse entrar, consiguen desbloquear la puerta blindada y acceden a la cámara donde se encuentra el tesoro. La lanza estaba sobre un altar robado de la Catedral de Cracovia, bajo un lecho de tela roja, y Walter Horn directamente se acerca a la lanza, la coge entre sus manos y algo está ocurriendo en ese momento. La lanza del destino cambia de manos. La lanza del destino, que había sido objeto de posesión por parte de Hitler, actualmente se encuentra en manos de Walter Horn, en manos de los americanos. Se dice, probablemente esto es una leyenda urbana, que ese mismo día Hitler se acabaría ensartando un tiro en la sien y acabaría muriendo. Probablemente son leyendas urbanas. Ahora bien, lo que no es leyenda es que prácticamente coincide la derrota del régimen nazi con la victoria de los aliados, justo cuando la lanza cambia de manos. Patton se hallaba totalmente obsesionado con la lanza y obliga a Walter Horn a que la lanza sea llevada directamente a Estados Unidos, y esto es lo que sucede. La lanza llega a Estados Unidos. Se va a encontrar durante un periodo de tiempo allí. Y es que Patton no quería deshacerse de ella. Sabía que era un objeto de poder y no quería que ésta fuese devuelta a Alemania o, en su caso, a Austria. Austria, y especialmente Viena, se encontraban reclamando la posesión de la lanza del destino. Decían que esa lanza era suya, que debía de ser devuelta. Y al principio Patton no quería. De hecho, tuvo que intervenir el propio Eisenhower para mediar y que se garantizase que la lanza del destino fuese devuelta de nuevo a Austria y colocada en el Palacio de los Habsburgo, en el tesoro. El 7 de enero de 1946, finalmente la lanza del destino, la lanza de San Mauricio, sería devuelta a Viena, a Austria. Y allí se encuentra hasta hoy, allí podemos visitarla. Por lo tanto, nos encontramos con que en Viena se halla la lanza de Constantino, esa lanza del clavo de Jesús, la también llamada lanza de San Mauricio. No sabemos si San Mauricio hizo de alguna forma que llegase a Roma esa lanza que él se llevaría, y de alguna manera esa sería la famosísima lanza de Jesús, la que después sería la lanza de Constantino. Probablemente simplemente sea una leyenda, pero a pesar de ello se le siga llamando la lanza de San Mauricio. En Armenia nos encontramos en Etchmiadzin, muy cerquita de la capital de Yerevan. Allí, la lanza de Antioquía, desafiando al tiempo. En París, la punta probablemente de la lanza de Jerusalén, la lanza original, la auténtica lanza de Longinos, que se encontraba en la Santa Capelle. Pero cuentan que en un traslado de la Santa Capelle a la Biblioteca Nacional, de la punta de la lanza fue perdida, y a día de hoy no tenemos ni idea de dónde está. El asta de esa punta hoy en día se mantendría todavía en uno de esos pilares que sostienen la Basílica de San Pedro, pero no se puede ver. Pero un último detalle: se cuenta que Benedicto XIV mandó a un emisario a que fuese directamente a la Santa Capelle, a París, para hacer un boceto de cómo era la punta. Cuando ese emisario le trajo el boceto de la punta a Benedicto XIV, él la hizo coincidir con lo que quedaba del asta, y cuentan que coincidía a la perfección. ¿Sería esta la lanza auténtica? ¿Cuál de todas estas lanzas es la lanza de Longinos? Es la lanza del Señor. Desde luego que no la de Polonia, es simplemente una réplica. Si la lanza de Constantino, es decir, la lanza de Viena, también llamada la lanza de San Mauricio, es simplemente un objeto de Constantino o simplemente es un objeto medieval, tiene igualmente gran importancia por toda la historia que ha recorrido, por todas las aventuras de las que ha sido objeto, por todas las batallas en las que ha participado. La lanza de Etchmiadzin, la lanza de Armenia, probablemente también, es que cuando la vemos, más que una lanza romana, parece casi un estandarte. Pero allí, cuando hablas con la gente de Armenia, ellos están totalmente convencidos de que la que poseen en realidad es la lanza de Jesucristo, la lanza de Cayo Casio Longinos. El resto son todo réplicas. ¿Qué ocurrió con la punta de París? ¿Dónde se encuentra? Ese es el gran misterio. Y es que si hacemos caso a lo que nos dijo
Benedicto XI, esa sería la auténtica punta de la lanza que encajaría con esa asta que hoy en día no se puede ver. El famoso asta de la Basílica de San Pedro. Queda un último misterio. ¿Por qué la lanza que porta Inocencio VIII en su tumba tiene la misma forma que la lanza de Antioquía? ¿Acaso la lanza del Vaticano es una réplica de la de Armenia? ¿Es esa la razón por la que tienen la misma forma? ¿Acaso fue el Papa engañado? ¿Es por ello por lo que el Vaticano no muestra la lanza? ¿Dónde está entonces la punta de la lanza de Jerusalén, la que se guardaba en Constantinopla? ¿Se perdió? Preguntas, preguntas y más preguntas. Pero cuando te acercas al mundo de los grandes misterios, te das cuenta de que lo importante no es encontrar respuestas, sino hacer buenas preguntas. Nos hemos dirigido por una serie de países, todos ellos con sus trifulcas, con sus guerras, con sus méritos, con sus aventuras, para recorrer algo espectacular, la búsqueda de la lanza del Señor, la lanza de Jesucristo, la lanza sagrada, la lanza de Longinos. Si te ha gustado este vídeo, comenta lo que quieras, suscríbete a Desafío Viajero, donde cada domingo te narro mis historias y buenas aventuras en el lugar de los hechos. Pulsa la campanita de notificaciones y además dale pulgares para arriba. Y te espero en www.desafioviajero.com. Hasta pronto, aventurero.